Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Good afternoon. Bienvenidos to Sao Paulo. Welcome to Sao Paulo. Bienvenidos a Sao Paulo. Y hoy estamos en el inicio de una histórica asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, nuestra 68 asamblea, y quiero decirles que es una de las asambleas más numerosas que hemos tenido en la historia de la CIP, con más de 550 delegados. Realmente un éxito y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Hoy día tenemos un catedrático, escritor y ex canciller de México como expositor de este almuerzo, el doctor Jorge Castañeda. Y voy a pedir al presidente del Comité Ejecutivo de la CIP, el señor Juan Luis Correa, que haga la presentación del caso. Juan Luis, por favor. Gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes. Tenemos hoy con nosotros a una destacada figura del mundo intelectual, político, diplomático y de la Cátedra Internacional Universitaria. Navegar en esas disciplinas hace a veces que la persona sea considerada polémica. Ese puede ser el punto de vista de algunos, pero un analista de la realidad y de la historia sabe que tiene que enfrentar así la vida. Es el caso del escritor e historiador mexicano Jorge Castañeda Goodman, quien en un momento buscó la posibilidad de ser candidato independiente a la presidencia de la República de México. Cuando no le fue posible, se desató una polémica con repercusiones judiciales en su país y en el ámbito interamericano. Este reconocido y brillante historiador y analista ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México en una álgida época, entre el 2000 y 2003, con muchos elementos que ir configurando en el mapa mundial. Víspera de la guerra de Irak, con una incómoda posición mexicana frente a Estados Unidos, organizador sede de la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas para el Financiamiento al Desarrollo, también sede de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio, sede de la Cumbre de APEC y la Cumbre Extraordinaria de las Américas. Fue el año en que por primera vez México votó contra Cuba en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, generando una novedosa tensión entre ambos gobiernos. Castañeda es profesor por más de 25 años en la UAM, Universidad Nacional Autónoma de México, y en la Universidad de Nueva York. Ha sido articulista en los diarios Reforma de México, El País de España y en la revista Time. Ha escrito alrededor de 20 libros publicados en toda la América Latina, en los Estados Unidos, en Europa, traducidos a varios idiomas. Entre ellos destacan Límites en la Amistad, México y Estados Unidos, La Utopía Desarmada, La Vida en Rojo, una biografía del Che Guevara, La herencia arqueológica de la sucesión presidencial en México, Somos muchos, Ideas para el porvenir, La diferencia, radiografía de un sexenio, y México, ¿por qué no? Nicaragua, contradicciones en la revolución, entre muchos otros. Como conferencista, ha recorrido la mayoría de las tribunas de orador en todo México y en gran parte de las Américas. También como profesor visitante en reconocidas universidades como Princeton y Berkeley en California. Estimados amigos, se trata ahora de presentar a un viejo amigo de la CIP. Ha estado en oportunidades anteriores deleitándonos con su visión, con su pensamiento y su palabra. Y hoy nuevamente tenemos ese gran honor de contar con su presencia.
Los dejo con Jorge Castañeda. Muchas gracias. Pues muy buenas tardes, buen provecho. Para mí es un honor estar nuevamente aquí con ustedes y en particular quisiera agradecer a la mesa directiva de la CIP de haberme invitado de nuevo. Si recuerdo bien, la última vez ya fue hace un ratito en Pasadena, en California, en 97 o 98, en esa época, algo así. Tuvimos una cena en un museo, en la casa de los Huntington o algo, unos ferrocarrileros americanos, robber barons, un lugar fantástico. Recuerdo muy bien el lugar, no creo que recuerden ustedes mi discurso, pero yo sí recuerdo mucho el lugar. Tenía razón nuestro amigo, que muchos consideran que soy polémico, pero el primero en considerarlo soy yo. Y a mucha honra, no quisiera perder nunca ese carácter, esa posibilidad, justamente porque creo que en América Latina y en organizaciones como la CIP y en estos momentos tan difíciles para la región en su conjunto, hay que decir las cosas con claridad. Se entiende que los gobiernos no siempre lo puedan hacer, pero justamente la diferencia es que sí existen organizaciones de la sociedad civil y desde la sociedad civil donde se pueden decir las cosas que a veces los gobiernos no pueden afirmar claramente. Yo quisiera dividir mi breve intervención en 4 partes, no les quiero llamar capítulos porque se van a quedar con hambre, pero enmarcarlas en una visión general inicial muy sencilla. Si yo no niego, ni creo que ninguno de nosotros negaría que los países, las sociedades de América Latina hoy enfrentan todo tipo de retos, todo tipo de contradicciones, todo tipo de dificultades. Pero en materia de libertad de prensa, si nos vamos a los últimos 50 o 100 años, en materia de democracia, en materia de crecimiento económico, en materia de ensanchamiento de las clases medias, que es lo que más nos importa a muchos de nosotros, la verdad estamos pasando por un buen momento. No voy a pasar por alto los prietos en el arroz, como decimos en México, pero sí quiero subrayar que esto que voy a tratar, de estos retos que voy a querer tratar de compartir con ustedes, los ubico en un contexto en particular en materia de libertad de prensa, creo yo, mejor que en muchos años que los que hemos vivido en América Latina. Y sí quiero ubicar mis comentarios en esta visión más bien optimista, más bien favorable a lo que está sucediendo, insisto, sin menospreciar los retos que todos conocemos. El primero es el reto, obviamente, de la libertad y de ponerle un freno a la tentación autoritaria que no solo todavía está presente en América Latina, sino que incluso en algunos países está volviendo. Hay varios tipos de temas que están pendientes, pero me gustaría tocar aquí 3 en particular. El primero es la defensa, que me parece fundamental, de los organismos de defensa de los derechos humanos y de la libertad de prensa que el sistema interamericano se ha dado a lo largo de los últimos 50 o 60 años. Yo fui el primer mexicano, el primer ciudadano mexicano en ganarle una parte, por lo menos, de un pleito jurídico al Estado mexicano en la Corte Interamericana de Costa Rica, de San José. Después de eso ha habido otros triunfos mucho más importantes que el mío sobre la protección judicial, pero creo que lo puedo decir con experiencia propia. Son instituciones imperfectas, tanto la Comisión como la Corte. Habría que mejorarlas, fortalecerlas, modernizarlas, sin la menor duda. Pero tienen el enorme mérito de existir. Y su existencia es 1000 veces preferible a su inexistencia. Y 2, son un recurso constante para muchísimos ciudadanos desamparados en América Latina. No era mi caso, pero al final, cuando no quiso la Suprema Corte de México escuchar mi caso, no tenía dónde más ir que a la Comisión y a la Corte. Son instituciones que son fundamentales para América Latina,
son instituciones que han desempeñado un papel ejemplar a lo largo ya más de medio siglo, desde 68, y me parece entonces que es muy importante seguir insistiendo en su defensa y en su caso, cuando haya que hacerlas, fortalecerlas, mejorarlas. Es en general y en particular la relatoría, por supuesto, sobre la libertad de prensa. Parece realmente escandaloso que haya gobiernos, el Grupo del ALBA en particular, en general, que quieran debilitar a la relatoría por razones de política interna, por razones ideológicas, por razones de inconformidad de la relatoría con lo que ellos están haciendo. Y me parece que esto es algo que todos debemos combatir, todos los periódicos, todos los medios, la sociedad civil, pero me gustaría también que lo combatieran los ciertos gobiernos democráticos de América Latina con más vigor. Volveré sobre el tema en un momento. Sobre el otro caso que está pendiente, tengo una actitud contradictoria o una actitud ambivalente, si ustedes quieren, del caso ahora venezolano del recién reelecto presidente Chávez, que seguramente va a insistir en retirar a Venezuela tanto de la Comisión como de la Corte. Pues por un lado, obviamente hay que lamentarlo porque quiere decir que no van a cumplir ni con las recomendaciones de la Comisión ni con los fallos de la Corte. Pero hace mucho tiempo que no cumplen ni con las recomendaciones ni con los fallos de la Corte. No veo en qué va a cambiar la posición del gobierno del presidente Chávez frente a las instituciones de la OEA, si se sale o si se queda. Y en buena medida, si se va, pues por lo menos perderá la autoridad moral de estar adentro y estar pidiendo reformas que nunca definen qué consisten, pero que sí se dan desde dentro en lugar de darse desde afuera. Y yo creo que habría que recordarle al presidente Chávez o a su nuevo flamante vicepresidente, ex canciller y colega mío, que ahora qué strange bedfellows, ¿no? ¿En qué compañía se encuentra Venezuela en este asunto de la Comisión y la Corte? Pues junto con Estados Unidos. Porque si Estados Unidos ratificara la convención del Pacto de San José, y entonces te estaría adentro y podría dar todos estos alegatos desde dentro. Si se sale Venezuela, van a ser 3 países de América Latina que no están ni en la Comisión ni en la Corte realmente. Estados Unidos, Cuba y Venezuela. Rara coincidencia. Sobre este tema en particular también quisiera un último comentario que me parece importante. A mí me gustaría ver una postura más vigorosa y más explícita de parte del gobierno brasileño. Me parece que el argumento de Brasil, que es muy válido, a saber, en Brasil impera una gran libertad de prensa que nadie puede poner en tela de juicio, es absolutamente válido y cierto, pero, ¿por qué no dicen eso en la OEA, en la relatoría, en la CIDH, en las 2 CIDHs? ¿Por qué no actúan así ahí? A mí me parece que ya este ascenso de Brasil, este deseo brasileño de pasar a desempeñar un papel mundial, ya no solo regional, un papel más activo, buscar un escaño permanente en el Consejo de Seguridad, ser parte de los nuevos países, potencias emergentes con China, la India, Rusia, Sudáfrica, etcétera, también implica más responsabilidad y una defensa más vigorosa de los valores que efectivamente son los valores de la presidenta Rousseff, del presidente Lula antes y por supuesto el presidente Cardoso antes de ellos. Bueno, pero si esos son sus valores, ¿por qué son vergonzantes con ellos? Al contrario, deberían de enorgullecerse de que esos son sus valores gracias a la lucha que ellos han dado y realmente enarbolarlos, abanderarlos con mucho mayor vigor. Segundo reto, que es pertinente en algunos países y no en todos, por desgracia lo es en el mío, es el problema de la violencia, el narco y la posición de los distintos gobiernos frente a este fenómeno. Colombia lo ha vivido desde hace mucho tiempo, no de ahora, en muchos sentidos de una manera más sangrienta que en México, siendo un país más pequeño. Más tiempo, más sangre, menos población. Colombia realmente ha padecido esta plaga de manera mucho más aguda que nosotros en México y
seguramente los países centroamericanos que también lo están padeciendo hoy de alguna manera sufren más por esto que en México, debido a la mayor debilidad de los estados centroamericanos. Pero aquí sí me parece que, uno, hay que ser muy claros en un elemento y dos, enfrentar las disyuntivas de manera más clara. El elemento claro es que el gobierno, el Estado, tiene que proteger a los periodistas. Y Colombia en esto ha dado una cierta lección a lo largo de los años. No digo siempre que su protección haya sido eficaz, pero sí han tratado. Le han metido dinero, han protegido a periodistas, a editores, activistas de derechos humanos, líderes sindicales, etc. Insisto, no siempre con la eficacia que quisiéramos, pero siempre han tratado de hacerlo. Me parece que es una responsabilidad del Estado mexicano, de los estados centroamericanos, de proteger en general a estos activistas y a los periodistas en particular. No es sencillo hacerlo, sobre todo en el norte de México, que es el caso que conozco bien, y hay algunos compatriotas que vienen justamente, están aquí con nosotros, del estado de Coahuila, que ahora ha logrado el triste premio de haber superado a Chihuahua como el estado más violento, junto con Nuevo León, en la República Mexicana. Sí hay bastante competencia, hay tres competencias importantes en este asunto. Dentro de México, ¿cuál es el estado más violento? Entre México, Venezuela, Centroamérica, ¿cuál es el país más violento? Colombia, por supuesto. Y luego, ¿cuál es el país, los principales países productores de cocaína? Son tres competencias, podríamos llevarlos a los Juegos Olímpicos, no sé, habría que ver. A lo mejor los brasileños quieren invitar. Bueno, hay disyuntivas muy complicadas en esto, que viven los directores y los periodistas, por ejemplo, en el norte de México todos los días. Cuando llega el narco y amenaza, si siguen publicando cosas sobre estas, los vamos a matar o vamos a destruir el periódico. ¿Qué hacer? Muchos pactan, muchísimos en el norte de México pactan. ¿Pero por qué pactan? Pues porque no hay quien los proteja, quien los defienda. ¿Por qué no hay quien los defienda? Porque las autoridades municipales y estatales en México no lo pueden hacer. ¿Y por qué no las autoridades federales? Pues porque no han querido dedicarle recursos y tiempo a eso. Entonces, no es una solución fácil, no hay una respuesta clara qué hacer en el caso. A mí me parece que en esos casos, por lo menos, lo que hay que hacer es presionar a los gobiernos para que extiendan la mayor protección posible y que por lo menos los directores de diarios y los periodistas tomen sus decisiones en mejores condiciones. A lo mejor la decisión va a ser la misma. Yo ya no voy a publicar eso, no me voy